Hoy os he traído a un psicólogo experto en transexualidad para formularle esas pequeñas dudas que soléis tener las chicas trans cuando estáis empezando la transición. Langolas, que tiene un canal de YouTube, os invito a seguirle, es un psicólogo nacido en Perú, ¿verdad? Efectivamente, Y ahora vives en Argentina, creo que era. sí. Y hoy vamos a, bueno, pues formular una serie de preguntas y qué opina él como experto, ciertos temas en los que yo os puedo ayudar, pero él os puede dar un enfoque psicológico. Y es que quería empezar, Langolas, con, para ti, ¿qué es la disforia de género? Bueno, la disforia de género es esa incompatibilidad psíquica, es decir, mental, entre tu imagen personal y la imagen real que tienes, en el sentido de material. Ujú. Es, tú te ves en el espejo y no te sientes reconocido, reconocida o reconocida. O sea, es como una incongruencia entre lo que ves y lo que sientes, ¿no? Claro, en los 70, en el DSM-3, que es el manual de psicología estadounidense, Ujú. eh, la disforia de género era una patología, es decir, una enfermedad en sí misma, como el resfriado. Pero en los manuales más modernos es un síntoma. La diferencia es que tú no sufres de disforia, sino tienes este síntoma llamado disforia de género. Anda, qué Y entonces curioso. eso es un cambio que parece pequeño, pero es Sí, gigantesco. sí, sí, es enorme, porque yo creo que es así. O sea, la disforia, yo considero que si pudieras tener una pubertad deseada desde el principio, sería anecdótica prácticamente, porque los rasgos que tú desarrollarías siendo una persona transexual que transiciona siendo joven, o sea, no con 5 años, como intentan vender a veces, ¿no? Que nos dan Claro, nace hormonas. y listo, bloqueadores de hormonas. Sí, que nos dan estrógeno con 5 años y la gente además ve las hormonas como hormonas, wow, como si no fuera algo que ya tenemos todos en el cuerpo, ¿no? Pero wow. Y es algo que se consume mucho, por ejemplo, los que hacen deporte Ujú, y que suelen tener justamente consumo hormonal de testosterona para ujú. rendir más, no se ve como algo negativo ni destructivo del cuerpo. eh, y alguien podría decir, justamente no, es que ellos lo consumen de grandes y a ellos se los quieren dar de niños. Disculpad, he tenido un pequeño percance técnico y aquí quería ir con la siguiente pregunta. Imagínate que tú, Langolas, fueras una chica trans que está un poco perdida en el tema, ¿vale? Y a veces hay gente que me dice, ¿cómo sé si soy trans? ¿Tú qué opinas que tienes que ver para decir, mira, soy trans? Yo creo que primero empecemos por definir qué es ser una persona trans. Ujú. A diferencia de cómo se suele definir que es un sentimiento, no es eso. Es justamente la vivencia de un género diferente al que se te asignaron al nacer. ¿Y, y qué diferencia es esto? Vamos a compararlo con algo muy fácil, que es, tú no decides a quién amar. Tú no dices esto, esta persona me gusta porque yo escojo que me guste, sino te encuentras amando a una persona. De la misma manera, la vivencia trans es que tú te encuentras viviendo un género que no es el que se te dispuso. Tú no decides ser mujer o tú no decides ser hombre o tú no decides ser no binario, sino te encuentras siéndolo y tienes una serie de indicadores, que es tú no te identificas con los valores preestablecidos que normalmente se asocia a justamente el género que se te asignó. Si yo fuera una chica trans, eh, yo no estaría de acuerdo con, por ejemplo, alguna, no sé, algo que se me asignó al nacer tengo que ser fuerte, por ejemplo, tengo que yo encargarme de algo. No quiere decir que una chica trans no pueda ser fuerte, que justamente lo tienen que ser por justamente las dificultades y vicisitudes de la vida, sino que la forma de ser fuerte de un hombre suele ser diferente a señalar la fuerza de una mujer, que es justamente eh, distinta en la vivencia. Yo Hmm. acepto que soy fuerte, por ejemplo, como hombre, o diferente a como mi pareja, por ejemplo, asume que es fuerte como mujer.
Eso lo estudié yo en publicidad. Hubo una vez que nos dijeron en clase que tú cuando haces publicidad, el publicista va a lo típico y huye de lo tópico. Es decir, em, en cuanto a lo de hombre fuerte, mujer débil, o sea, lo típico es que el hombre sea más fuerte que la mujer. Pero el tópico es asumir que todos los hombres son fuertes, independientemente de que lo sean o no, y que todas las mujeres son débiles, independiente, porque eso es un tópico que no es real. Pero lo típico es que sí, a rasgos generales, pues sí que hay algo innegable, ¿no? Y yo creo que es la filosofía que hay que tener, ¿no? Que a lo mejor sí que hay una tendencia, pero eso no implica que todo el mundo sea así, ¿sabes? Y hay que caer en otra cuenta que es, y me gustó primero lo que dijiste, me pareció muy interesante, y caer en cuenta de que cuestionar tu género no significa ser trans. Que yo cuestione actitudes dadas a mi estándar de género, por ejemplo, en Perú no se asocia darse beso en el cachete entre los hombres. Se ve como algo afeminado. Pero si tú te lo cuestionas y dices, no, no, yo lo quiero hacer, no significa que diga, oh, soy trans. Entonces si no significa que tú estás cuestionando una norma establecida. Mm. Pero no por ello te sientes menos hombre o menos mujer. Ujú. Y otra cosa que te quería comentar es que, en cuanto a lo que estás diciendo, es que es muy curioso este tema, porque cuando yo era pequeña, sobre todo antes de la pubertad, antes de que mi cuerpo empezara a cambiar, lo que a mí más disforia me generaba no era mi aspecto físico, porque, a ver, la verdad, yo parecía una niña, ¿no? Con un poco el pelo largo, a mí ya me decían, pareces una niña, no sé qué. Y, sino que a mí mi disgusto era más eh, el disgusto de que no quería que me asociaran con un hombre que con el hecho de querer ser una chica, ¿sabes? O sea, como que al principio mi transición era mucho más fuerte el sentimiento de no querer ser la figura de hombre, la cual yo considero que no casaba nada con ella, que con querer ser una niña, ¿vale? Quizás también tuviera que ver el hecho de que yo reprimía ese impulso, digamos, de querer eso, o yo lo tenía visto muy demonizado, pero sí, sí, es eso, que no es solo... hay gente que dice, es que rechazas tu cuerpo, también rechazas ese rol de forma instintiva. Claro, esto rechazas muchas cosas que implican y aceptas otras también. Ujú. Pero no, pero muchas veces se insulta a las personas trans por ejemplo, a las mujeres trans, son hombres con falda. Eh, pero no, no es eso, o sea, tanto de las partes de los hombres machistas y de las mujeres TERF. Mm. Esto, y es que es más que eso, ¿no? O sea, es una vivencia distinta sobre la comodidad de tu persona misma. No es que seas mujer porque te pones falda, sino eres mujer porque es lo que te hace sentir tú. Y entonces, te lo pregunto otra vez para que me digas como una respuesta corta que tú creas que pueda servir. Imagina que hay una chica ahora viéndonos trans, o un chico trans, que es una persona que está perdida con el tema, está muy verde, no está informada, y dice, Langolas, ¿cómo puedo saber yo que soy trans ya definitivamente? Y que no es a lo mejor algo pasajero, que yo creo que cuando el río suena, agua lleva, y ya saca estas conclusiones, y yo creo que ya es un indicio muy fuerte. Pero, ¿tú qué opinas? Creo que la mejor pregunta que te puedes hacer es, ¿quién soy yo? Y si tu respuesta es, por ejemplo, siendo un chico trans, soy él, creo que es la forma más fácil de saberlo, ¿no? Claro, es El que hecho de esto sí que es la importancia de los complejo. pronombres. Porque yo cuando era chico, recuerdo que me costaba mucho eh, referirme a mí mismo como chica cuando yo no tenía passing. Como que me Claro. sentía, me avergonzaba mucho. Entonces yo creo que si yo pudiera responder esta pregunta como chica trans, como mama trans oficial reglamentaria, em, yo diría que estés viendo este vídeo ya es un indicio. Em, y sobre todo, yo diría que la, la, la disforia
con el vello corporal, porque eso es como muy inequívoco. Yo creo que hay muy pocos hombres cis, que puede haberlos, pero que tengan disforia con cosas como el vello facial, que tú te afeites o te veas con barba y te genere disgusto, ¿sabes? Creo que Que, otra pregunta sería, ¿te sientes bien diciéndote él o ella? O sea, mm, ¿te gusta? Y si la respuesta es no, por ejemplo, yo, por ejemplo, si yo me preguntara y digo, no, es que no me gusta que me digan él, o te sientes cierto rechazo hacia ese pronombre, ya estás teniendo un cierto indicio, ¿no? ujú, Y otra cosa es que las estadísticas son muy interesantes. El 96% más o menos de las personas que transicionan ujú. no se, no se arrepienten de transicionar ni de haberse puesto estos pronombres. Y el otro porcentaje, tú me vas a decir, y el 6%, o el 4% que queda es, muchos de ellos, o la gran mayoría, transicionan a no binario, porque justamente se sienten mejor así. Entonces, muchas veces se nos presentan estadísticas mentirosas por parte de la desinformación y alguien podría decir, pero ¿cómo sé que tú no me estás dando una estadística mentirosa? Bueno, la psicología basada en la evidencia es lo que está confirmando. Poco a poco salen justamente más datos de científicos serios que justamente esto, sin ningún tipo de prejuicio, tratan de, oye, qué interesante esto, quiero estudiarlo. Entonces, creo que esas son las mayores fuentes de información. Son las más difíciles de leer porque justamente un artículo académico es bastante largo, extenso y usa palabras que no solemos usar, y sobre todo en psicología, que también depende de la escuela psicológica de Mm. las que estás leyendo, usan diferentes términos. Es que, perdón que te interrumpa, es que en cuanto a Ujú. esto, si no he perdido el hilo, perdona, yo No te también vi un preocupes. estudio que decía como tú, que casi el 100% de las personas que transicionan, nadie se arrepiente y que los arrepentimientos no es de gente que diga, yo me arrepiento porque no era trans. Se equivocaron al diagnosticarme y yo no era trans, yo era otra cosa. Que esto pasa, ¿eh? Pero te voy a decir otra cosa, que es el contexto en el que suele pasar eso, que es rarísimo, ¿vale? La mayoría de gente que detransiciona, ¿vale? Más que arrepentimientos, es porque su transición les genera más problemas que soluciones. Porque en muchas ocasiones es gente que se enfrenta a la exclusión social, a que su familia le dé la espalda, un ambiente religioso, a que no les contraten, que a lo mejor no consiguen el passing que están buscando y que aun por encima salen a la calle, no tienen ese passing y la gente les mira y, ¿sabes? Entonces era mejor quedarse en la sombra, digamos, que salir a la luz, ¿no? El contexto es sumamente importante, porque justamente si no tienes oportunidades laborales, si no tienes gente que te apoye, por ejemplo, vamos a, muy concreto, en Perú ser trans es horrible porque no hay nadie que te pueda ayudar, solamente las personas de la calle, básicamente. Mientras que en Argentina hay una cultura política de personas trans activistas Mm. que se dedican a ayudarse. Y justamente en un podcast fue llamada esto, una persona muy influyente de este tipo de comunidad política, que dijo, creo que nuestro error fue ayudarles demasiado, no en plan mal, sino de que esas personas no saben lo que es la calle. Y ahora que si a nosotros nos desarticulan esto por el ascenso de las ultraderechas, esto, estas personas van a estar desvalidas y no van a ser como nosotros que luchamos y ya sabemos cómo funcionar. Ujú. Entonces, pero justamente, estas personas que crecen trans en Argentina tienen muchos referentes, muchas formas de saber, mira, soy trans, soy aceptado, aceptada o aceptada y tengo estos espacios conocidos. Mm. Entonces, creo que mientras que en Perú una persona podría transicionar porque no encuentra ayuda, su familia la rechaza, no encuentra trabajo, Es que, y justamente una persona que transiciona en ese contexto, ¿de qué se arrepintió? O sea, no se arrepintió de transicionar, se arrepintió claro. de la exclusión. Exacto, totalmente. Es que otra cosa que te quería comentar, tú que eres así como experto, y además es tu tierra, entonces lo comprenderás mejor, pero me parece un fenómeno curiosísimo el fenómeno que hay con la transexualidad en Latinoamérica, porque se junta el hecho de
el rechazo absolutamente brutal, absolutamente extremo que existe hacia la transexualidad en la mayoría de países de Latinoamérica, en mayor o menor medida, porque cada uno es un país distinto. Después, sumado a lo ultra consumida que es la prostitución trans en estos países, y sumado, que esto, porque yo soy muy crítica con Latinoamérica, yo soy muy crítica con todo, ¿vale? Hay muchas veces que yo hago tweets diciendo, Latinoamérica, tal, es que yo soy muy crítica con todo, y cuando yo opino algo lo digo, sea algo que guste o que no, ¿no? Y claro, otra cosa que yo admiro es el hecho de que las mujeres trans allí transicionan igual. O sea, me parece que esto es espectacular. O sea, es gente, las mujeres transexuales de Latinoamérica, es gente que sabe la exclusión social que hay, que la han mamado, que han crecido con una represión total de su orientación sexual, que ya la homosexualidad es un tabú en muchas ocasiones, y transicionan de unas formas que países occidental, europeos del norte o tal, con más valentía que gente que tiene 1000 herramientas más. Y me parece admirable. ¿Y por qué tú piensas que son las mujeres translatinas tan resilientes? O sea, porque es que yo hay cada una que cuenta unas cosas y digo, pero nena, ¿cómo no estás mal de la cabeza? De todas las durezas que has vivido. Bueno, justamente calzando con lo que hemos estado hablando del contexto, es que no solo es a las personas trans, es a las personas LGBT, es a las personas no blancas, por ejemplo, esto, que han tenido que luchar todo el tiempo. Hay un caso que justamente en el siglo XX que me parece representativo. Unas personas indígenas se intentaron rebelar contra su patrón y él dijo, está bien, vamos a hacer un sindicato, vamos a darles mejores condiciones laborales, salud. Tomaron y estaba envenenado. Mató a todos los sindicalistas, el patrón. Y llegó la policía y vio un montón de campesinos muertos. O sea, ¿Esto en qué le país fue, preguntaron perdona? en Perú. ¿En qué año? Si no me equivoco, en los años 30, 40. Madre. En Perú tú Me esperaba podías que me ser dijeras dueño de una persona. 2016. No, no. Perdón. Tú podías ser dueño de una persona hasta 1970, más o menos. Sí. Y bueno, para no hacerlo muy largo, se abolió por una dictadura militar de un tipo que estaba cansado de los patrones y de la esclavitud. Pero no importa. Entonces, llegó la policía y preguntó qué pasó. Y el tipo dijo, no sé, estábamos tomando y les dio un infarto colectivo. Y si tú vas a los registros policiales, está registrado, ya. Y como lo dijo una persona blanca, rica, dijo, los policías lo apuntaron como infarto colectivo. Entonces, no es solo que ellos tengan el poder monetario, sino tienen el poder social para reprimir personas diferentes a ellos y justamente que no pase nada. En 2013, una mujer blanca y rica atropelló a un montón de personas porque estaba manejando ebria y no le pasó nada. Y es algo que se mantiene sistemáticamente. Y sistemáticamente estas personas tienen que luchar constantemente con eso y el hecho de estar en constante lucha hace que tengan normalizadas cosas que para ti pueden parecer muy locas. Entonces es un contexto de lucha constante de si yo estoy aquí me pueden matar. Sí. Entonces esto... Sí, es un Ahí viene carácter tu respuesta. endurecido, sí, por el sufrimiento un poco, ¿no? Así Sí. de simple. Pero es que generalmente las culturas que son así, culturas, yo qué sé, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la rusa, ¿vale? Vas a esos países y esa gente es muy mal educada. Pero el caso de Latinoamérica no es así. O sea, como que vas allí y la gente es muy abierta, es muy sociable, es muy apasionada para lo bueno y para lo malo. Tu pregunta es ¿por qué? ¿Por qué crees que esto es así? Es que a mí me parece muy curioso. A mí me gusta mucho como hablar de culturas, tal y cual. Y me parece muy Me curioso. parece que es porque también
como somos históricamente culturas con mucha pobreza, no estoy diciendo que los rusos no sean Mm. pobres, tenemos esta tendencia a disfrutar, por ejemplo, de las cosas. Si tú escuchas la salsa, la música Bueno, oriunda pero los de rusos, no esta sé región, yo, que su música es toda, vamos, Lana del eh, Rey, pero 15.000 veces eh, peor. es como música muy alegre, pero tú escuchas y es música muy triste. Están, y si tú ves, por ejemplo, los memes, esto también es parte de la cultura, los memes latinos son burlándose de, jaja, mi poder adquisitivo se redujo al 50%. Entonces, es la única forma que tienes de sobrevivir al constante agravio que tienes todo el tiempo, a las Mm. constantes dificultades. Ponerle buena onda, estrechar vínculos y que todos salgan adelante. Es que sí que es verdad que o sea, es lo que tú dices. Y es muy curioso porque yo opino que la cultura que hay en Latinoamérica, si nos fijamos bien, es que es la que es cultura, es la nuestra, es la de España. Quiero decir, que culturalmente somos súper parecidos y que quizás ese conservadurismo que es mucho más extremo en Latinoamérica se debe a que España, en contraste con Latinoamérica, somos un país que está en Europa. Si no estuviéramos en Europa, quizás seríamos, ¿sabes? El estar en el ambiente de Europa y ser un país de la Unión Europea, eh, yo esto se lo tengo dicho a mi hermano, que si España, en vez de estar en la Unión Europea, pudiéramos hacer y deshacer como nos viniera en gana, estaríamos como Argentina, con cómo de cortoplacista es el gobierno aquí en España, de pensar hoy, no, de pensar mañana y gastar hoy, ¿no? Pero bueno. Y, ¿Cómo se nota que esta es una conversación entre neurodivergentes porque nos hemos ido por las ramas? ay, es verdad. Pero, y eso que te Pero, quería decir, es que te quería hacer otra preguntilla. Perdona, es que ¿puedes hacerla? se me va la pincita. Es que me apasiona este tema. Y es, imagina que te está viendo una chica ahora trans de Argentina, por ejemplo. ¿Tú sabrías Ujú. decirme eh, cómo suele ser el proceso para empezar la transición prototípico en Argentina o países vecinos de Argentina? Primero, la respuesta corta es no, no sé, Ujú, directamente, o sea, no sabría, tendría que investigarlo. ujú, Segundo, depende del contexto en el que se desarrolle, porque eh, los países latinos somos muy centralistas. La capital es donde hay la mayor cantidad de no solo recursos, sino de apertura mental. No estoy diciendo que, oh, listo, eres provinciano, no sabes nada. No, no, no. Yo estoy diciendo eso, por favor. Sino que es más fácil España encontrar a también alguien es muy así, ¿eh? abierto en la capital que justamente que lejos de la misma. Eh, y creo que el proceso va a ser diferente para cada persona en cada ciudad que se encuentre, porque va a encontrar diferentes posibilidades. Eh, y además que justamente las capitales se centran la mayoría de movimientos políticos a favor de ciertos movimientos. Ujú. Es que... Entonces, Sí, sí, continúa, continúa. ¿sí? Dime, continúa, continúa. Ah, no, que entonces lo primero que quisiera, o sea, que le recomendaría es cuál es tu contexto. O sea, analicémoslo si es posible, qué posibilidades tienes, qué recursos, qué dificultades, porque creo que es lo más importante a valorar cuando vamos a trabajar algo, Hmm, que tan importante como es la transición, ¿no? hmm. Es que yo he habido varias chicas que me hacen esta pregunta de, mira, ¿cómo hago en México? ¿Cómo hago en Argentina? Claro, son tantos países distintos y en muchas ocasiones son países con estados, que cada estado tiene una normativa. Entonces, generalmente, yo me he informado un poco del tema y generalmente los escenarios que se presentan en países de Latinoamérica sobre la transición es em, o no lo cubre el Estado, porque en Latinoamérica hay muchos países con seguridad social. Yo creo que eso es extendido allí, ¿no? Tener seguridad social. Sí, pero hay lugares donde es más eficiente que otro. Y también depende del color político que esté en el poder.
Por ejemplo, ahora en Argentina está el señor Javier Milei y muchas personas trans han denunciado de que ya no llegan las hormonas que necesitan de forma estatal, o sea, no están. Entonces, te, estás supeditado, supeditada o supeditada a el gobierno que te va a tocar. Que lo que yo te quería comentar es que generalmente los escenarios que hay es que la seguridad social nos lo cubra. Después, que es que suele haber estos tres escenarios y luego hay uno que es terrible, que es el de Venezuela, ¿vale? Y el primero es que la seguridad social no lo cubra, pero tú por lo privado lo puedas obtener. Después, creo que hay algunas zonas de México, igual me equivoco, no sé si es la capital o zonas de México en las cuales la seguridad social sí que lo cubre. Creo que esa posibilidad puede existir, igual me estoy equivocando. Y luego existe el peor escenario, que es el de Venezuela, que es que no solo no te puedes cambiar legalmente de documentos, no solo la seguridad social no cubre tu tratamiento hormonal, sino que a tu país no llegan las hormonas. O sea, hay un desabastecimiento de ese medicamento. Entonces, no puedes transicionar químicamente. Claro. Y lo cual te mete en un país en el cual no... si no tienes passing, olvídate de vivir una vida normal siendo una persona trans. O sea, es exclusión social garantizada, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es una mala opinión o algo que quizás no es fundado cuando yo digo que le recomiendo a todas las chicas trans de Latinoamérica emigrar a Canadá, a Europa? ¿Crees que es descabellado? Creo que es descontextualizado, porque no todos pueden, Claro. no todas tienen los medios lingüísticos, por ejemplo, porque no todas las personas pueden aprender otro idioma con suma facilidad, no todas las personas pueden aclimatarse a ser inmigrante en un país donde no van a ser la norma. Y creo que si bien hay personas que pueden hacerlo y les puede ir muy bien, tampoco se lo recomendaría a todo el mundo, porque justamente tal vez no puedan. No es que no tengan la capacidad, sino no tengan la posibilidad de hacerlo, porque también cuesta dinero. Claro. Entonces, la diferencia de divisas también no es un problemón. No siempre se puede. Entonces, yo creo que no es que hagas mal, no creo que seas mala, sino que justamente tú lo estás hablando desde una perspectiva donde, por ejemplo, te lo pregunto a ti, ¿tú podrías hacerlo? ¿Tú podrías emigrar? Sí. Bueno, la gran mayoría de personas podrían decirte, no, yo no puedo. Entonces, y además creo que esa respuesta también puede condicionar a que se sientan mal consigo mismas o consigo mismos tengo esta única posibilidad y no puedo hacerla. No. O sea, me han dicho que esta es la mejor, entonces eso. Es que yo tengo otra filosofía con esto, porque considero... Está bien, está. Yo considero que cuando eres transexual... o sea, esto suena muy duro, pero yo tengo como una proyección, igual me has visto en vídeos ser así, con el tema de la transexualidad un poco militar, ¿vale? Y es que yo considero que nosotras no tenemos el lujo de no ser valientes y que nuestra calidad de vida depende directamente de nuestra capacidad de serlo y de tomar decisiones difíciles y aún así tomarlas, porque cuando yo empecé mi transición, mira, tengo aquí la foto mítica. Cuando yo empecé mi transición, me regalaron un collar mis amigos en mi cumpleaños después de contárselo. Ahí estoy sujetando, eso soy yo, ese ser, esa rana gigante. Y ese collar era como, ¿sabes? Las típicas ondas de audio de un WhatsApp, de un audio de WhatsApp, ¿no? Era una onda de audio. Y lo que decía el collar es que lo tengo guardado en una cajita, porque no lo quiero perder. Y ese cosito ponía en el audio, hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. O sea, yo creo que eso es el lema de las transiciones de género. Y es que
vas a tener miedo 1000 veces y eso no te puede hacer dar un paso atrás, porque tu calidad de vida como mujer trans va a depender de tu capacidad de hacer cosas aunque te den miedo, ¿sabes? Y que luego a la larga siempre merece la pena. Entonces yo creo que sí que hay que ser un poco, digamos, que igual me equivoco, ¿eh? Además yo soy una privilegiada, desde luego, y a lo mejor estoy hablando desde el privilegio, muy probablemente, pero considero que siempre, considero que nosotras, nuestra calidad de vida también depende mucho de dónde estemos. Y si estamos en un lugar que no nos acepta, tu vida va a ser un infierno. Me gusta este tipo de conversaciones porque a mí me genera mucha gracia cuando a los progres, a los que nos califican como progres, no es que todos piensan igual y ustedes son cámaras de resonancia donde solo dicen lo que ustedes piensan, porque creo que opinamos diferente y es muy valioso. Y yo creo que sí, que efectivamente tienes un privilegio de poder ser valiente en ese aspecto específico, porque yo pienso que las personas trans siempre son... El hecho de existir en una sociedad donde no es normalizado, donde son una minoría, es valiente ya de por sí. Y justamente no todas pueden acceder a eso. No todas pueden acceder a escapar de ese contexto. Hay algo que es muy valioso en psicología, que es uno no sana en el lugar donde enferma. Muchas veces estos contextos de violencia también propician trastornos, eh, depresión, ansiedad, eh, y, y es verdad, o sea, tienen que salir de ese contexto, pero no para eso tienen que necesariamente emigrar, sino encontrar redes de apoyo, personas que estén ahí, trabajos, Pero en muchas y por ocasiones ejemplo, les es muy difícil. no, no, yo sé. No estoy diciendo que sea fácil, ni en ningún momento quiero decir, no, trabaja y vas a poder. Sino que eh, el hecho de existir ya les es una dificultad. Mm. Y justamente encontrar redes de apoyo creo que es lo más importante. Personas trans, personas LGBT que nos apoyemos, creo que es lo más importante en nuestra realidad. Y otra cosa que te quería preguntar a raíz de esto, que me parece muy interesante lo que me estás diciendo, y que tú seguro que sabes sobre el tema, imagina que eres cualquier chica trans de LATAM, ¿no? Y vives en un país de estos más pequeños, más conservadores. ¿Qué país tú dirías de Latinoamérica y qué ciudad en específico elegirías tú si fueras una chica trans que quiere emigrar a un lugar más abierto de mente con este tema? Yo creo que iría a Montevideo. O sea, si Ujú. solo fuera por el tema de la aceptación, a Buenos Aires, como te dije, hay una red política ya de por sí hecha para apoyar a las personas trans. Santiago, por ejemplo, donde hay varios estudios sobre identidades trans, donde hay más aceptación. Igual, no te estoy hablando de que sea alguien de esos lugares me puede decir, pero yo estoy ahí no es y no es lo máximo, ya lo sé. Esto, pero por ejemplo, en lugares como Perú es muy violento contra las personas LGBT. En lugares como México también, Venezuela directamente. Yo no sé si te enteraste que la Escuela de Psicólogos de Perú volvió a patologizar la identidad trans. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no es la Escuela de Psicólogos de Perú. Es una escuela disidente que publica siempre y la Escuela de Psicólogos está tan desconectada de la realidad que no dijo nada. Esto, entonces ya de por sí vemos una, una resistencia en varias sociedades mayor que en las que te acabo de mencionar, por ejemplo. Mm. Es que me dices de Perú, también te lo quería comentar yo. Pero antes de eso también quería decir, porque esto a veces se me olvida, porque yo soy de aquí, que yo creo que a veces la mejor opción para cualquier chica trans de Latinoamérica es España. Y de hecho yo creo que a Mm. España, si pides venir, intentas tirar por la línea de refugiada o refugiado LGBT, un segundito que me voy a mutear, un segundito, de refugiado LGBT es que me están llamando. A lo mejor eso te funciona para venir. Un segundo.
Que me tenía muteada. Son los de Vodafone que no me dejan en paz. O sea, un acoso. En fin. Pero eso, ¿qué te quería decir? Estabas diciendo sobre lo de refugiado, que me parece Sí, también sí, sí. bastante... es una opción también. España yo creo que es lo mejor, si eres de Latinoamérica. Y si sabes hablar inglés, que esto sobre todo las Gen Z, que están crónicamente online todas, viendo vídeos potaxies y cosas así, esas saben más inglés que yo. Entonces esas que se vayan para Canadá o yo qué sé, o a Bueno, Reino Unido está un poco cooked. Reino Unido tiene mucha población TERF y justamente el gobierno es muy conservador, entonces Hmm, nunca se... El problema es que estás en esta constante desconocimiento de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, cualquier decisión que tomes va a ser muy importante y también va a ser muy difícil porque no tienes toda la información. hmm. Y otra cosa que te quería comentar es, ¿por qué crees que hay esta hostilidad tan extrema hacia la homosexualidad, la transexualidad, sobre todo la transexualidad femenina? ¿Por qué crees que en países como México, Perú, hay esta obsesión? Pero ya no estoy diciendo algo que sea rechazo o tal, es que es algo obsesivo. O sea, países que están regulando leyes cuando seguramente es que en Perú haya 3 chicas trans, o sea, que se atrevan a serlo. ¿Tú esto a qué lo achacas? Yo creo, bueno, primero lo que te hablé antes sobre el contexto violento contra lo no blanco, lo no occidental, y también siento que es este fulgor religioso que se ha puesto tan fuertemente, o sea, históricamente, desde que llegó la colonia, esto, ¿En la sí, colonia de no qué? sé, ¿De españoles? sí, de los españoles por el Ole, tema de, Sanita. Perdón. sí, porque a- la religión es tan fuerte porque si no la seguías te mataban. Eh, eh, Ya, pero entonces, es que yo creo que esto también es una característica muy de Latinoamérica y es como que son muy de quejarse de lo que los oprime, pero luego son los primeros en defenderlo a capa y espada. Porque es que mucho hablar de vino españoles nos impusieron el cristianismo y luego bien que son de los mayores chupabiblias que hay en el mundo, tú. Algunos cuando conservadores la de educa- Latinoamérica. cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es ser el opresor. Eh, Mm, entonces, qué increíble frase. eh, es de Freire, un pedagogo brasileño muy importante. Eh, y es que sí, o sea, se nos ha educado en justamente la coerción, que cuando tú asciendes en el poder, eres coercitivo. Y y sientes más rechazo a lo que podrías llegar a ser. Por ejemplo, lo que te comenté antes, Freud hablaba sobre los casos de los homofóbicos, que los que eran más fuertemente homofóbicos eran los que tenían sueños homosexuales. Entonces, es el rechazo a, no, no, yo no puedo ser esto. Yo no puedo, y creo que las mujeres trans suelen cuestionar al poder masculino, al, no, o sea, un hombre puede transformar, mi hijo es como eso que dicen, no, es que van por tus hijos, o sea, eh, eh, pero es muy interesante el discurso, analizar el discurso desde ese lado, es, no, no, están yendo por tu propiedad, tus cosas, o sea, vienen los rojos, entonces esto Sí, esa visión de los es hijos como muy, una propiedad es muy católico también. Muy mentalidad entonces sí, católica. entonces creo que es la suma de muchos factores que niegan a la mujer, al homosexual, lo LGBT, lo indígena, y que está interiorizado. ¿Has visto Django desencadenado? Me encanta esa peli. Es como el personaje de Samuel L. Jackson, que es racista. Eh, Mm. entonces, y es justamente eso, o sea, las palabras de Freire suenan más fuerte. O sea, cuando la pedagogía cuando no te enseñan a ser libre, eres el principal opresor. Qué curioso, qué real. Porque es que esa es otra cosa que noto, ¿no? Que, que sobre todo, esto lo noto en gente de México, en redes sociales, ¿no?
que hay mucho consumo de redes sociales entre gente de Latinoamérica. Yo lo achaco a varias cosas, que son regiones del mundo que tienen gente joven. Vale, porque aquí en Europa la mayoría de gente son boomers y tal, pero creo que en Latinoamérica no es así, que hay mucha más gente, la pirámide poblacional no está tan invertida, ¿no? Y después que hay mucho uso de las redes, y yo creo que hay como una cultura de abusar del más débil muy extendida. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Porque tú ves rankings mundiales de bullying, y los países con más bullying, creo que México es el primero. Y yo sí que eso lo veo en redes sociales, que es gente como muy, muy bully, ¿sabes? Es como que es algo cultural. Y creo que tiene mucho que ver con eso. Y está muy normalizado el hecho de responder con violencia, por ejemplo, en vez de buscar un cambio estructural. Hay esta broma constante de cuando te vas a Estados Unidos y el bully de turno te quiere hacer bully y el latino le mete un combo. Entonces, es muy interesante cómo está normalizada, y no solo normalizada, sino aceptada, la violencia contra un otro. Esto, y creo que es algo histórico, ¿no? O sea, el ejercicio de la violencia como algo natural. Es que, o sea, contra tus propios congéneres. Porque es que esa cultura es heredada es heredada de España. O sea, esa cultura es la que tenemos en España hace... bueno, también depende de la zona, evidente, y de la persona, no digo todo el mundo sea así. Pero sí, o sea, muchísimas cosas. Por ejemplo, los grandes problemas políticos que tenéis son los que tenemos también aquí en España, y que aquí están minimizados por el hecho de que estamos en Europa, ¿no? Pero una cosa que veo mucho en Latinoamérica es que, y esto es muy cultura católica, cristiana católica, ¿vale? Y es que el catolicismo, en su estado así más puro y más ortodoxo, romantiza de sobremanera, perdón por el término, pero se va a entender lo que quiero decir, el tercermundismo. O sea, sí que vas a Yo Facebook... escogería la palabra pobreza, pero No, sí. no, porque no es pobreza, porque tú puedes ser pobre como las ratas y no hacer esto. O no estás... yo por tercermundismo me refiero a el lado más oscuro y vil de la pobreza, ¿vale? Porque muchos países son pobres, pero no muchos países hacen la ablación, por ejemplo. Muchos países son pobres, pero a lo mejor muchos países pobres no cogen como cogemos aquí en España y despedazamos a un toro en directo y lo torturamos, ¿sabes? ¿Sabes? Son cosas como medievales, ¿no? Que muchos países son pobres y no las hacen. Entonces, yo me refiero a eso, ¿no? Y por romantizar el tercermundismo me refiero a que es lo que tú dices, ¿no? Que en vez de soñar con ser libres, sueñan un poco con ser el opresor y ser el que está encima de la pirámide pisando a los demás, porque además se romantiza mucho. Yo fui a un colegio católico y tengo muchas reminiscencias de cómo la Iglesia católica como que instrumentaliza mucho al pobre, al que es más pobre, ¿no? Y dicen, los pobrecitos, para ellos sentirse superiores y sentirse salvadores, cuando realmente no son tan así, ¿no? Y sí que a lo mejor vas a Facebook o tal y ves un vídeo de un niño pobre pidiendo en la calle, sin zapatitos, con sucio los pies, tal, y dicen... Y en vez de decir, ese niño no debería estar así, ves gente comentando, ese niño sí que sabe de la vida, pobrecito, y mi niño ahora con los juguetes caprichoso, cuando este niño lo está pasando mal, debería aprender, mi Jaimito de ese niño que está en la calle, ¿sabes? Romantizan el sufrimiento, la pobreza, ¿sabes? Y eso es heredado de la doctrina católica española, porque en España éramos así también. No sé si leíste El Lazarillo de Tormes o conoces esta historia, que es la picaresca española. Y sí, conozco. Nos hacen leer literatura española. Y luego en política también es muy así, ¿no? Como que esa mentalidad de adorar religiosamente el tercermundismo, el no querer libertad para nadie, ¿sabes? Me jodo yo, se jode todo el mundo, ¿sabes? Prefiero ser un país pobre sin gays que un país rico con ellos, porque
odio a los gays porque eso es woke y eso es, ¿sabes? La degeneración de no sé qué, no sé cuánto. Eso es a lo que me refiero. Es que yo con este tema soy muy Hay, pesado. hay una postura que es muy interesante, como Milei es un avatar de eso, de, no, no, en 30 años vamos a ser Suiza. Y la crítica que me gustó mucho es, ¿y por qué no podemos ser Argentina? ¿Por qué Argentina no puede estar bien? Esto, entonces es eso, es negarse a sí mismo y decir, no, yo quiero ser ese, pero no hacer nada de lo que hace el otro, ¿no? Es como Claro, un ideal vacío. claro, sí, sí, es muy Porque, por real eso, ejemplo, ¿eh? Milei habla de los países nórdicos y son los que tienen la mayor presión impositiva, el mayor ayuda a las personas, aceptación de los derechos LGBT. Y ahora viste que dijo eso de, no, es que las personas LGBT son degenerados. Sí, sí. No me sorprende. Pero, y creo que justamente el ascenso de ese tipo de discurso hace que las personas trans y LGBT en general eh, se vean más reprimidas porque las personas de a pie sienten más validación por parte del poder para reprimirlas, para atacarlas, para burlarse. Qué curioso, es que me parece ultra acertado esto que me estás diciendo, ¿eh? Porque es muy así. De hecho, claro, es que otra cosa que es lo que tú dices de quieren ser Suiza, ¿no? Sin pasar por el proceso de llegar a ser lo que es ellas, siendo Argentina, ¿sabes? Y es que no se dan cuenta de que los países así más occidentalizados, Unión Europea, Estados Unidos, ¿no? Que se acepte la homosexualidad o que a lo mejor, por ejemplo, se acepte que vengan... que yo en esto también soy crítica, fíjate. Como que haya una aceptación como de minorías religiosas. A ver, que yo no estoy en contra de que no se acepte minorías religiosas, ¿no? Pero como que haya incluso un blanqueillo ahí de cosas que son culturalmente que quizá no se deberían blanquear, que van a veces un poco de la mano de la religión. Em, pero sí que, o sea, que pase eso es un síntoma de que seas Suiza, ¿sabes? O sea, que en Suiza se acepten los gays es un síntoma de esa evolución que tienen económica y, digamos, socioeconómica. Porque, Ah, ajá. se llega ahí cultivando las libertades individuales, incluso el civismo también. Los países nórdicos yo creo que son un ejemplo muy fuerte de eso. Y este tipo de cosas. ¿Has visto Los Soprano? Es una serie de los 90 Me que suena es una mucho. crítica al machismo tradicional. Es la historia de cómo un mafioso va a terapia. Eh, y la cosa es que este tipo es muy machista, tradicional, familia tradicional, 100% tradicional. eh, y en un momento va a Italia por negocios y se da cuenta que el jefe no es el jefe, es la jefa, es una mujer. Y dice, ¿no les molesta? ¿No les molesta esto que una mujer les diga qué hacer? Y uno de los trabajadores dice, yo solo acepto mi trabajo y ya está, yo solo sigo órdenes. Entonces, es muy interesante la confrontación de estas dos realidades, de que ni siquiera se lo preguntan, ni siquiera se cuestiona de, ¿está bien que siga una mujer? No, no, es como, ah, ya, es así. Esto, y creo que, eh, cerrando el tema cultural, justamente como tú piensas, muchas veces es un síntoma de tu cultura. Es un síntoma, yo pienso esto porque mi cultura me ha cualificado para pensar así. Como lo que tú me hablaste de emigrar. Tu cultura te ha enseñado que es fácil emigrar. En el sentido de, dentro de la Unión Europea no es complejo, más bien, no necesitas ni pasaporte. Entonces, Yo creo que soy muy atípica, ¿eh? Una española muy atípica a nivel cultural, ¿no? Porque mi familia es muy atípica. Pero sí, sí, no sí, estoy tienes diciendo toda la que razón, tienes toda la seas razón. O sea, española españolísima, ¿el pero qué? es ¿El que tu qué? cultura española españolísima. Tu cultura te pone las posibilidades para que tú puedas pensar ciertas Totalmente. cosas y te pone las dificultades para que no puedas pensar en tales cosas. Mm. Terminando, Metal Gear, Kojima, esto es un juego que critica justamente estas ideas postmodernas. Y en el segundo juego los malos se llaman Lalelilolu. Y tú, qué ridículo. Y es porque en japonés no existen esas palabras. Entonces, los malos ni siquiera pueden ser buscados, porque la cultura no le permite a la gente buscarlos. Entonces,
los sistemas de poder no tienen que decirte qué pensar, solo tienen que poner el contexto adecuado para que tú pienses una cosa u otra. Eh, Eso fue en el 2001. Ahora con Internet y la revolución digital, poner el contexto es mucho más fácil. Hmm. Un También es padre mucho más que fácil viene... poner el contexto, pero también la gente no suele querer poner contexto de forma automática. Es decir, también redes sociales te polarizan mucho por eso. Sí, Porque ser objetivo a pero veces supone decir que no tienes razón, ¿sabes? creo que estamos desviándonos del tema Sí, 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 principal. totalmente, totalmente, Es muy totalmente. fácil. Después, otra cosa que, que, que te quería comentar y es, hay muchas veces que a mí acuden chicas trans muy traumatizadas por el hecho de que sus familias les han dado la espalda, su madre les da la espalda, su padre le da la espalda, a lo mejor no les da la espalda pero la tratan en masculino aún. ¿Tú qué recomiendas a una persona en esa situación que haga para gestionar la pérdida de autoestima que eso supone y qué límites puede poner esa persona? ¿Tú qué opinas de esto? Hay una terapia que está enfocada justamente en ese aspecto que se llama la terapia de aceptación y compromiso, que se basa en la idea de que aceptes esta idea de qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Ya, mi papá me dice él, por ejemplo, pero y puedo encontrar redes de amigos o redes de personas que me digan ella, que me validen. O sea, ya está bien. A mi papá no lo puedo cambiar. Está bien. No, no que importa, sino que aceptes aquello que puedes cambiar y te comprometas Mm. a trabajar aquello que sí se puede cambiar. Porque yo no voy a decir, no, es que tienes que hacerle cambiar de opinión, de idea a tu papá. No, porque al final solo voy a generar más malestar. Entonces, y no siempre pasa, pero hay padres que sí se arrepienten en el tiempo, empiezan a tener mayor aceptación hacia sus hijos LGBT. Eh, Porque también para ellos es un proceso de cambio y reestructuración. No estoy justificando a los padres, quiero que homofóbicos, sino los quiero entender y quiero que esta persona, esta hipotética persona, también lo entienda, ¿no? O sea, y a través del entendimiento tomar decisiones. Es muy así también, porque muchas veces la gente, esto yo lo veo en mis comentarios, muchas veces hay gente que es transfoba con maldad, es decir, es gente que te odia, ¿sabes? Porque eres trans, te odian. Solo hay que ver tu Twitter. Hmm. Pero hay gente que lo es por desconocimiento y porque les han pintado una cosa que no es real y porque además no se informan porque en los medios convencionales no estamos las personas transexuales. Entonces, sí que es verdad que hay mucha gente que es transfoba de forma indirecta, que tampoco lo justifico, pero hay que saber también identificar esas dos cosas. Después, otra cosa que nos pasa mucho a las chicas transexuales y que a mí me molesta mucho es cómo sobrellevar, tú como psicólogo, cómo crees que hay que sobrellevar el tema de salir a la calle y que te mire todo el mundo. ¿Cómo crees que eso se puede gestionar de una forma que no te vuelvas loca? Porque es que hay veces que es que te enfadas. Si yo te digo que no pienses en un elefante rosado, vas a pensar en un elefante rosado. La atención es así. La atención se focaliza también por lo que decimos y por lo que tenemos presente. Si tú estás todo el tiempo pensando en me están mirando, vas a notarlo más. Hmm. Creo que el ejercicio de pensar en otra cosa y hacer el acto activo de sobrellevarlo es la mejor manera. Igual siempre va a ser difícil, mientras, o sea, en el sentido de que mientras las personas sean las que son, ¿no? Después, otra cosa que te quiero comentar es que cuando eres una chica trans y sobre todo al empezar la transición, sientes culpabilidad por tu transición, ¿no? Porque ves que a lo mejor tus padres lo llevan mal, tú a lo mejor no tienes tanto passing, aún así se te percibe como otras porque ya igual has salido del armario a tu entorno.
digamos que yo creo que el primer año en hormonas es el peor de lejos. Em, bueno, yo creo que los dos peores años de la transición es el previo a pensarlo todo, aceptarlo, ir a hablarlo con tus padres tal cual, y siguiente año de empezar transición, un año, y luego pasa un año y medio así y ya empiezas como a ver esos cambios y tal. Pero tú esa culpabilidad que a veces nos da, ¿cómo enseñarías a una chica trans a detectar que... Porque esto hay veces que cuesta detectarlo, ¿no? Es como que una falsa sensación que te está diciendo todo el mundo de tú eres el problema. ¿Cómo harías que una chica trans que se esté sintiendo culpable se dé cuenta de que ella no es el problema? Creo que no solo le pasa a las personas trans, creo que nuestra sociedad está muy dirigida a la culpa. ¿Por qué no estás estudiando la carrera? ¿Por qué no estás trabajando? A las mujeres, por ejemplo, ¿por qué no tienes hijos? ¿Por qué no, por qué estás soltera? Y cosas así. Y, y me parece que la culpa es muchas veces examinada preguntando, ¿es lo que tú piensas o es lo que otros piensan y tú lo piensas? En el sentido de que sepa, la culpa es una emoción, un pensamiento y un sentimiento complicado de trabajar porque es introducido muchas veces por la cultura y por la culpa que sientes del otro que como los padres, ¿no? O sea, que sientes culpa de, no, no debería estar haciendo esto porque mi padre o mi madre estaría decepcionado y no es lo que tú piensas en verdad, es lo que tú piensas que el otro piensa de ti. Y separarte de ese pensamiento, racionalizarlo es muy importante. Es, ¿esto que estoy pensando es verdad o no? Y ahí es donde entran todo el tema de los sesgos que tanto nos dificultan. Un sesgo es un atajo del pensamiento para llegar a una conclusión y que normalmente no está atado a la realidad. Por ejemplo, imaginemos que un gato te ataca. Entonces tú dices, todos los gatos son violentos. Cuando no necesariamente tiene por qué ser así, pero se origina un sesgo. Y hay muchos tipos de sesgos. Y uno de ellos es justamente el sesgo introducido por la culpa. De esto que estoy haciendo está mal, pero ¿cómo sabes que está mal? O sea, vamos a examinarlo. Estás haciendo tu transición, estás pasando por este proceso, entonces, y a futuro te vas a sentir mejor. ¿Por qué estaría mal? Entonces, y ahí hay un proceso de trabajo. No es como apretar un botón y ya está. O sea, ya estás bien, sino es todo proceso interno es, es largo Ujú. y tenemos que ir aprendiéndolo en el camino, o sea, aprender a lidiar con nosotros. A mí me gusta mucho la idea de la terapia de es aquello que nos ayuda a habitar sanamente nuestro cuerpo. Ujú. Em, que es otra cosa que quería comentar, y es que Langolas hace terapia online, ¿vale? No me ha pagado el nada ni nada, pero se lo quiero agradecer por venir al canal, y es que en el caso de que quisierais, bueno, acudir a terapia con él, pues tenéis esa opción. Y otra cosa que te quería preguntar, que a mí me preguntan muchísimo, y te la quiero preguntar a ti porque em, yo creo que no hay ninguna técnica para hacerlo, que sencillamente es que lo hay que hacer y punto, y es ¿cómo se lo cuento a mis padres? ¿Cómo le cuento a mi padre? ¿Cómo le cuento a mi madre que soy transexual? Cuando me estoy esperando que seguramente se lo vayan a tomar muy mal o mal. Creo que no hay una respuesta, se lo tienes que decir de esta manera. Tienes que ver cómo son tus padres, cómo son las personas de tu círculo. Por ejemplo, creo que tu caso es muy representativo. Tú pensabas que tu padre te iba a negar la idea y fue el primero en que dijo, de una. ¿Cómo? Claro. Que O eso por es muy ejemplo, atípico, ¿eh? tengo un conocido que es trans y le dijo a su papá, ¿no? O sea, soy trans. Y su respuesta fue, tengo un pibe. O sea, él se puso muy feliz. Esto, porque él solo había tenido hijas mujeres y ahora tenía un hombre. Al contrario que su madre, le costó mucho aceptarlo. Ujú. Entonces, eh, muchas veces la respuesta que queremos, que creemos que va a pasar,
no es la respuesta que va a suceder. Y ahí entran los sesgos. Tú tenías un sesgo de que tu padre no lo iba a hacer, no lo iba a aceptar tan fácilmente. Y Mm, creo que siempre es difícil y siempre va a ser un salto de fe. Y siempre claro. debemos estar acompañados de un vínculo cercano y tener la certeza de que tu padre no te va a botar de la casa. Eh, Puede Sí, eso es muy molestarte, importante, eso es muy importante, ¿eh? claro, porque si ves que tu padre tiene tanto rechazo que te podría golpear, botar de la casa, tal vez no es el mejor momento para decirlo. Es que esa es otra cosa que tengo que añadir a esto, y es que muchas veces tampoco necesitas su aprobación para empezar tu transición. Muchas veces la gente LGBT tenemos un trauma muy grande con falta de aprobación de nuestros padres, porque nos hemos criado en entornos, la mayor, o sea, crecer en los 2000 o los 90, todo el mundo ha vivido esto, y es que en todas partes tus padres parten de la base de que, o por lo menos en esa época, de que tú eras heterosexual, de que tú ibas a ser heterosexual, que la homosexualidad es algo que pasa a otros, que es algo súper nicho, que no me va a pasar a mí, porque yo a ti te voy a dar una buena educación y no te va a pasar, y a ti te inculcan eso y tú te sientes culpable y no sé qué, no sé cuánto, tal. Y es que lo que yo quiero decir es que hay veces que no hace falta que tus padres te aprueben. Que incluso tú tienes que llegar a sacar esta conclusión de que tú puedes vivir sin que ellos te aprueben y que a veces eso es un peso que tú llevas en tus hombros y que no te das cuenta de que puedes vivir sin ese peso encima, ¿sabes? Si te aceptan, que te acepten. Y si no, next, ¿sabes? Suscribo, le doy like. Esto, Y otra pregunta que te quería hacer es cómo un poquito superar. Hay muchas chicas transexuales que yo conozco que están en una situación muy difícil, muy dura, y se les va acumulando cosas y eso se va haciendo bola. Incluso hay gente que maneja la idea de dejar de vivir de forma voluntaria, cosa que yo creo que es lógico pensar alguna vez siendo trans, porque vivimos cada cosa, pero ¿tú cómo crees que una persona que esté ya entrando en esa especie de pozo, qué recomiendas que haga esa persona para salir un poco de ahí? bueno, primero siempre es difícil. Segundo, primero, segundo quiero decir que eh, hay esta cosa de, ya, la homosexualidad, lo LGBT causa eso, S eh, mayúscula, sí. esa mayúscula, o depresión. Y aquí es que hay una diferenciación entre la causa y otro concepto que es poco conocido en psicología, que es comorbilidad. Hmm, Es una palabra extraña, sí. que es que muchas veces algo va acompañado de otro algo. Por ejemplo, las personas con TDAH o con autismo, suelen tener depresión por comorbilidad, no porque uno genere el otro, sino porque van acompañados por los contextos sociales. Entonces, no por ser LGBT tienes, o sea, eres depresivo, depresiva o depresive. Hmm, Primero entender eso. hmm, hmm, Segundo, eh, o sea, mucha gente diría, ve a terapia, pero yo creo que más importante que ir a terapia es encuentra vínculos saludables, personas que te apoyen, que te acompañen. Los vínculos son lo más sanadores que hay. Porque la terapia es una herramienta, pero no es la vida. La terapia es algo que te ayuda, pero lo que más esto te empuja a vivir es la relación con personas que te quieran y sean afectuosas contigo. Sé que suena hasta ridículo, pero es cierto. O sea, varios trastornos psicológicos se evitan teniendo simplemente un vínculo saludable o un conjunto de vínculos saludables. Y es lo más importante. Entonces, esa es mi recomendación. O sea, ver que es un proceso, ver que tú no estás enfermo o enferma o enferme y que encuentres personas que te apoyen. No que te digan sí a todo, porque eso tampoco, sino es personas que te acompañen en el proceso. Mi mejor amigo es de derecha y piensa totalmente diferente a mí. Entonces, no estoy diciendo que tengas que rodearte de personas que piensen idénticamente a ti, sino que te acompañen en el proceso y te respeten, te quieran y te empujen un poco más a vivir.
Ujú. Es que otra cosa que te quería preguntar es para el tema de muchas de nosotras, yo me incluyo que he pasado por esta situación, odiamos nuestro aspecto físico. Y además, muchas chicas transexuales desarrollamos dismorfia, que es esa distorsión. Para mí la dismorfia es que tú tienes un complejo el cual te obsesiona tanto que ese propio complejo tú misma romantizas el hecho de no tenerlo y la gente que no lo tiene, y empiezas a romantizar eso, y eso te empieza a generar una relación distorsionada con ese complejo muy fuerte. Y en el caso del passing, sí que conozco muchas chicas transexuales que tienen una obsesión muy, que lo entiendo perfectamente, insana con el passing. Y quería preguntarte cómo evitar desarrollar esta dismorfia, esta obsesión con el passing, cómo aceptar a veces que no tienes un aspecto que es el que tú deseas. ¿Y qué recomiendas ante esa situación? Bueno, primero la dismorfia no es algo que se da únicamente en personas transexuales, Sí. sino también es un trastorno muy típico. Lo encuentras usualmente en la anorexia, en la bulimia, lo encuentras en la vigorexia. ¿Sabes qué es? Sí, sí, sí. La gente que hace pesas, o sea, los culturistas, estos que... Es que se siente pequeña y es muy grande. Entonces es Incluso con el color de justamente piel. Hay gente que tiene dismorfia por el justamente color de piel. por los sesgos que tenemos, nos vemos de una determinada manera que no es. Es el poder de la mente. Y lo que más nos puede ayudar es encontrar muestras físicas de que somos o no somos lo que creemos que somos. Por ejemplo, Es que esto en es la lo anorexia, que hace que cueste mucho ser trans, no desarrollar dismorfia. Continúa, perdona. en la anorexia un, un trabajo que se hace con estas personas es que se pongan encima de un papel y alguien más las dibuje. O sea, por encima, para que vean cuál es su aspecto como real, por así decirlo. Y, y yo creo que en las personas que están pasando por esta transición, o las que no la están pasando porque no tienen la posibilidad todavía, es que se quiten ese foco de atención. Es lo que te acabo de decir del elefante rosado. Creo que cuando piensas demasiado en el elefante rosado, lo ves con más fuerza. Y no es fácil, no es apretar un switch. Es algo que poco a poco vas encontrando. Y hay diferentes herramientas, también terapéuticas, para justamente ser consciente de lo que estás pensando. Porque muchas veces pensamos de forma automática cosas. No, no debería ser así, por ejemplo. No debería ser de esta manera. Y ese pensamiento se vuelve muy obsesivo y empiezas a eh, masticarlo y remasticarlo como una vaca. Mm. Y esos pensamientos obsesivos son muy dañinos. Es que es lo que me decías. Porque siendo una chica trans es muy difícil no desarrollar esa dismorfia, porque eso que tú me dices de tienes que fiarte de las señales, pero es que muchas veces las señales que tú recibes siendo una chica transexual están contaminadísimas, porque o bien es tu amiga de turno, o tu madre o tu familiar que te dice tú eres cis, o tu psicóloga, incluso yo recuerdo cuando empecé mi transición, que muchas veces había gente que para hacerme sentir mejor me metía y me decía que yo tenía mucho paz y no sé qué, cuando no era verdad, es que no, y yo era consciente de ello. Y eso a lo mejor habrá gente que se lo crea o que les ayude tal, pero en mi caso a mí me generaba una paranoia de no confiar en esta gente de base, ¿sabes? Y porque luego yo salía a la calle y me miraba todo Dios, ¿sabes? Como que las chicas trans nos damos de cara con la crudísima realidad, nos edulcores o no, ¿sabes? Porque el mundo, digamos que es muy cruel y muy taxativo con nosotras, ¿no? Y luego al mismo tiempo, si estás en redes sociales o si vives en una zona que es muy hostil hacia las personas trans, recibes los inputs totalmente al revés, ¿no? De gente que para joderte te dice, buah, es que qué brazos, qué espalda, qué voz, qué cara de hombre, no sé qué, cuando lo hacen para molestarte y no es verdad. A mí había veces que recién operada de vaginoplastia, subía TikToks con un short y me decían, se le nota el bultito, no sé qué, y la gente en los comentarios diciendo, sí, en este frame, minuto, no sé qué, y yo estaba operado.
enfadada en ese momento, ¿sabes? O salgo con una amiga que no es trans y empiezan a decir, es que inducían a la dismorfia a amigas mías que no eran trans, porque la subía un día a un TikTok o a un short y decían de ella, ah, sí, es que esta sí que es trans, ¿eh? Mira los brazos, mira la espalda, la cadera, no sé qué. Y claro, eso en la persona genera un complejo tan fuerte y además le sumas el que te cloquee a alguien. Cloquearte es que se den cuenta de que eres trans. Es una expresión de cloquearte, es como situarte en su reloj mental de dónde estás porque te han visto y sabes lo que... Y lo de cloquear es muy curioso porque yo conozco chicas con un passing brutal que por mucho passing que tengan, las cloquean. O sea, que te cloqueen es absolutamente tan aleatorio y tan totalmente arbitrario por cualquier chorrada que conseguir que no te cloquee nadie, yo creo que a día de hoy es imposible siendo trans, porque tengas un milímetro de algo que se note, ya te cloquea. Es que este tema También habla de la obsesión de estas personas con las personas trans, porque estar examinando todo el tiempo, porque tú me dijiste, por ejemplo, soy un psicólogo experto en este tema, pero yo no estoy pensando si la persona con la que estoy hablando es trans, y si es algo que sé del tema, que me informó un montón. Y habla mucho del observador, lo que dices habla más de ti que lo que estás diciendo. Esto, y eso no es nuevo, es bastante viejo. Y otra cosa que te quería comentar, perdón si te interrumpo, es que a mí este tema me apasiona. ¿Qué opinas de esta relación culposa que tienen tantos hombres heterosexuales con las mujeres transexuales? Porque hay mucho hombre que es transfobo, muy pesado de no me gusta, no me gusta. Y de hecho tú me has hablado de eso, del freudianismo o freudismo, ¿cómo es? Psicoanálisis. Freudiano. Pero cuando se dice en forma de ismo, ¿cómo se dice? Freudianismo. Sí, no, psicoanálisis, yo le digo, sí. No sé, psicoanálisis. En el psicoanálisis, ¿qué opinaba Freud? Porque esto también es muy curioso. De esta gente así. Que es justamente lo reprimido retorna. Él tenía esta frase, que es justamente aquello que tú reprimes mucho, se expele de una determinada manera. Y él habla sobre, por ejemplo, muy clásico. Imaginemos que tú hablas de que odias a alguien. Ah, sí, lo odio, lo detesto. Y estás obsesionado con esa persona. Y estás así como hablando mucho de esa persona y de la nada te sale un... No, es que yo lo odio porque lo amo. Lo odio. Eso, lo reprimido de alguna manera retorna. Y es eso, ¿no? O sea, de que muchas personas tan transodiantes consumen ese tipo de ideas, ¿no? De satisfacción virtual, esto es que fetichiza a las personas trans. Que incluso no ves tú como una relación de morbo, de tan prohibido que es que hasta les suma, ¿sabes? Que ya además les gusta, pero que esté prohibido les gusta más. Sobre todo en esta época en la que tantos tíos son adictos a la pornografía y que ya como que van generando resistencia a lo que ven y necesitan como algo más morboso, ¿sabes? Si te das cuenta, lo atractivo en esta relación pornográfica es que la persona se le note mucho esta dicotomía entre aparato reproductor masculino y figura femenina. Y es como por eso tienen esta idea de no, se te ve el pito gigantesco, porque es la idea que ellos tienen, ¿no? Retomemos lo que estábamos hablando antes. El tema de Freud, ¿qué diría Freud de esta situación? Que son unos huevones, que en verdad lo desean y como lo desean y se sienten culpables por ello, atacan a las demás personas. Por eso el consumo de personas trans en prostitución es tan elevado. Esta idea de los camioneros, es enorme, de los camioneros que dicen, no, es que solo un hombre sabe tocar a otro hombre y por eso yo solo somos travestis. Esto, y luego lo niegan y tienen su esposa y es justamente, o sea, lo reprimido retorna de alguna manera,
que es, no, te odio, se te nota un montón porque te he visto la pierna. ¿Y por qué le estás viendo la pierna? O sea, Yeah. subió una foto donde se ve 2 centímetros de pierna y es como, es ridículo. Eh, Es que yo vi Palabras de hace Freud, poco son huevones. una teoría de Freud que no sé si hasta me la dijiste tú, no me acuerdo, o te la vi tuiteada a ti, que decía una teoría de Freud que los hombres que son muy de derechas, que están proyectando como una necesidad de tener un líder masculino abusivo porque en su infancia tuvieron una figura paterna abusiva. Yo no ¿Ya? lo tuiteé, Ujú. pero es muy interesante como también, que hablar de Freud es complicado porque usa muchas analogías. Eh, sí, por ejemplo, si ves, el mejor ejemplo, Milley. Milley tiene esta idea de la figura autoritaria, de alabador de Donald Trump, y el padre de Milley era muy violento, le pegaba mucho y era muy autoritario, y en un momento le pegó tan fuerte que su hermana entró en coma. Esto es un caso que muy bien registrado, eh, que él mismo lo contó. Y sus padres le dijeron, tu hija, tu hermana ha entrado en coma por tu culpa, por esto, eran padres muy punitivos y ahora Milei es muy autoritario, con unas figuras que alaba muy autoritarias, esto, y también negador de la realidad. Porque, por ejemplo, dice que Donald Trump es como él, es libertario, y Trump es muy proteccionista, y Bukele es lo máximo, y Bukele es directamente el partido Sí, 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 de sí. izquierda. Sí, sí, sí. Esto, Es que entonces, en cuanto a sí. este fenómeno, yo algo que veo mucho, esto sobre todo, o sea, lo veo en hombres porque esta tipología de ser así, siempre, casi siempre lo veo en hombres, o en 4 o 3 tías pick me de turno que quieren que esos hombres las aprueben, pero en este tipo de hombres, como que veo que el hombre heterosexual promedio, como que no se le ha enseñado muy bien a mostrar sus sentimientos o lo que opina o a decir cómo me siento, ¿no? Y que sí que es muy común en los hombres heterosexuales, eh, que son muy simples y de tan simples que son, tienden muchísimo a la psicología inversa para ocultar lo que de verdad sienten y a proyectar cosas que se quejan, pero que les han hecho. Un ejemplo es a lo que estás diciendo. Si tú ves las biografías, yo me vi la biografía de Stalin, y si tú te ves las biografías de los grandes dictadores de Europa y de los grandes dictadores del siglo pasado, ¿no? Todos tienen un criterio y es la figura del padre abusivo. Y cómo ellos, además, cuando hablan de él, lo dicen con un resentimiento, un odio muy fuerte, pero lo hacen ellos también, ¿sabes? Y cómo incluso esta gente romantiza mucho el autoritarismo y yo creo que se celan incluso de que exista gente que pueda tener el lujo de vivir una vida o una infancia sin ese autoritarismo. Entonces, yo creo que esa teoría es muy acertada, ¿eh? Ahora tampoco hay que generalizar en el sentido de, no, si tu padre es así, tú definitivamente, y No, si no, tu no tiene padre por no, qué, no tiene mi por qué. padre no es así, claro, o sea, pero son indicios, son cosas que se van sumando Ujú. y van constituyendo la personalidad. ¿No? Muchas veces al psicoanálisis le critican, no, es que es muy determinista. Y es que no, o sea, no es tan determinista. Más Determinista es bien, que estás como programado para ser de una forma y no tienes opción de ser de otra forma, ¿no? si pasa A, pasa B. Y muchas veces se dice, cuando se critica el psicoanálisis, se critica desde esa perspectiva. Yo quiero aclarar porque siempre me pasa que en un video donde menciona el psicoanálisis me dice, el psicoanálisis es una porquería. Yo también utilizo herramientas de otras disciplinas psicológicas para justamente analizar, entender la realidad. Mm. Eh, Quiero aclararlo porque me ha pasado más de una vez que llega alguien y me dice eso, sobre todo psicólogos que son muy violentos entre nosotros mismos. Esto, retomemos. Yo que en Argentina el psicoanálisis es como ultra común, ¿no? Que es una escuela muy... Eh,
es muy normal y es muy interesante que las personas están muy aclimatadas a hablar de su terapia. Y hablar en términos, no, perdón, me estaba proyectando, discúlpame, por ejemplo, la gente dice. Mm, qué Eh, listos. por ejemplo, desde el lado desde los psicólogos cognitivos conductuales de España, hay mucha crítica al psicoanálisis y dicen, no, es que no sirve para nada, es una entidad que justamente solo te saca dinero, no te ayuda, pero si tú ves la población argentina, por ejemplo, que tiene mucha población de psicoanálisis, tiene mucha psicoeducación y Ujú. tiene mucho esta comunicación asertiva en muchos aspectos. Es muy interesante ver esta diferenciación, ¿no? O sea, sí, o sea, hay psicoanálisis y sí hay muchas críticas que se le puede hacer, pero vemos que a nivel cultural tiene un síntoma, una repercusión que no es negativa. Esto, pero bueno, no estábamos hablando de eso. Y es que otra cosa que te quería preguntar es, en el caso de las chicas transexuales, em, imagínate que eres una chica transexual y que quieres tener una pareja, pero tu entorno no logras encontrar a nadie que te acepte por lo que eres y te esconden y tal, y encuentras un chico que a lo mejor vale la pena pero te va a esconder. ¿Tú crees que merece la pena darle una oportunidad a salir con una persona que sabes que te va a esconder? ¿O tú qué opinas? Esto no lo puedo opinar como psicólogo, sino desde el aspecto personal. Creo que alguien que te esconde no es una buena pareja, porque me parece de que negarte es también no amarte. Ujú, Pero eso no lo digo como psicólogo, lo digo yo personalmente. ujú. Em, Después, otra cosa que te quería comentar es, hay muchos estudios sobre, bueno, sobre transexualidad, se ignoran la inmensa mayoría, y es que, además de eso, hay varios estudios críticos contra la transexualidad, y quería preguntarte que si conoces algún caso y si tienes algún tipo de contrarrespuesta, porque a mí me gusta ir recopilando esto para los debates. ¿A qué te refieres? Si conoces O sea, como algún, que un caso. por ejemplo, si conoces de algún estudio en concreto que sea antitrans y que sepas alguna forma de rebatirlo de forma objetiva, ¿sabes? Por ejemplo, me estuve informando cuando me dijiste que querías hablar sobre esto, sobre varios artículos académicos, y encontré uno que no era directamente antitrans, pero era justamente psicoanalista, que decía, básicamente, ¿por qué quieren transicionar si es más fácil aceptarse? Pero es que justamente el rebatimiento sería es que no estás entendiendo cómo afecta a la psiquis el físico de esta persona. Tú no te estás teniendo un poquito de empatía sobre, no te estás poniendo en el lugar del otro para entender cuál es su malestar. Y creo que ese es el principal problema. Y si tú ves, y encontré otros estudios que justamente hablaban sobre la importancia de justamente la transición y la aceptación de la transición. Es que... Y ah, sí, continúa, continúa. ujú. Eh, Hay muchos estudios. Hay otro, por ejemplo, que habla sobre que simplemente en hablar en lenguaje neutro reduce las tasas de S mayúscula en gran medida. Es un acto simple. No tienes que hacer nada más que decir, hola, persona de género determinado. Esto no es tan difícil. hmm. Claro, es que ese es el problema en este tema. Que es un tema que la gente que es detractora de la transexualidad o del fenómeno no lo es por motivos objetivos ni racionales. Lo es por motivos irracionales, los cuales ellos buscan mil maneras de racionalizar, ¿no? Y por ejemplo, mucha gente sabe que las personas trans lo pasan muy mal, que no se puede curar una persona trans, pero su razonamiento es muy como con la archivo PDF, ¿vale? Eh, para ellos es lo mismo y es, a mí me da igual que nazcan o no así, pero que no sean así, porque si no, que los metan en la cárcel o los tal. Que yo con la gente PDF puedo... entiendo, entiendo la proyección, pero en el caso de las personas LGBT, digamos que se nos asocia una serie de prejuicios hacia la sociedad que es que no son reales, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar a los intelectuales de derecha
porque es muy interesante entender su discurso. Y por ejemplo, Agustín Laje tiene este discurso de la homosexualidad está mal porque las personas homosexuales, S mayúscula, por lo tanto, hay que erradicar la homosexualidad. Entonces, sí, es como le hago la vida imposible, entonces, sí, esto lo he visto yo en un vídeo de un tío que decía, no, yo no quiero que mi hijo vaya de rosa al colegio porque le van a hacer bullying. Y es en plan, sí, le va a hacer bullying los niños que son como tú, ¿sabes? ¿Qué excusa es esa? ¿Has visto Malcolm in the Middle? Que también es una crítica a Malcolm en el medio. Sí, 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 sí. Hay un capítulo donde Dewey me encanta cómo lo has traducido al español, por si el idioma, por si en España lo tradujimos sí. A lo lobezno, ¿no? Dewey usa una cartera y su hermano le dice, no vayas con esa cartera porque te vamos a hacer bullying. La gente como yo quiere esto, quiere hacer bullying a alguien de este tipo. Y Dewey pone ladrillos en su cartera y se defiende de las personas. Pero no todas las personas tienen esa capacidad. Y justamente ignorar ese hecho social hace que llegues a una conclusión equivocada, de que ser homosexual genera depresión. No, ser homosexual es como, no sé, ser judío. O sea, tú no escogiste nacer de esa manera. Esto simplemente lo eres. Y es el contexto. Es como decir, no seas judío en el año 1939 porque te puedes ir a un campo para estudiar. Esto... yo tengo una comparación que es muy representativa de esta correlación que hacen ellos, ¿no? Y es que, si según ellos las personas trans, no sé S mayúscula, por el rechazo social que reciben, el cual yo creo que es innegable, y ellos te niegan, dicen, no, somos exageradas, ¿no? Cuando ellos, si tuvieran que vivir un día lo que tenemos que vivir nosotras, ¿qué pasa? A ellos al mismo tiempo les parece lógico que se nos discrimine, ¿sabes? Entonces, ¿por dónde iba, perdona? Antes de decir esto. Estabas diciendo de que no se sintetiza, no se... une la idea de rechazo social, sí, S mayúscula. Ay, mi cabecita del TDA. Decir eso, de que ser gay causa depresión, es como decir que ser preso, ser una persona que está en una cárcel, un presidiario, es una enfermedad mental, porque tienen mayores datos de S mayúscula y de depresión, ¿no? O sea, si a mí me meten presa por robar un coche, tengo una enfermedad mental. Porque la mayoría de presos tienen mayores tasas de depresión, de S mayúscula y de tal, ¿no? Es hacer ese mismo razonamiento. Y sintetizamos, sí. Vale. Entonces, ahora para cerrar, muchas gracias por haber venido, Langolas, de verdad. Te veremos en futuras ediciones de nuestro psicólogo trans. Yo le digo trans a todo el mundo, que hay veces que digo eso y me dicen, yo no soy trans, que ya lo sé. ¿Qué consejos le darías a las chicas transexuales que estén empezando para conseguir llevarlo mejor? Todo, en general. Primero, vínculos saludables, creo que es lo más importante. Encontrar redes de apoyo, personas que te acompañen en internet, en vida real. Creo que es lo más importante. Informarse mucho. Porque hay tanta información basura que tienes que informarte de medios y de personas que te van a entregar una información, no que te va a decir sí a todo, sino que te va a entregar conocimiento sobre la realidad que tienes que tener para tomar las decisiones importantes para tu vida. Y tercero, separar el elefante rosado que siempre nos fastidia y, por ejemplo, si en verdad ves que en internet ves muchos ataques, ves que se propicia la violencia contra ti y todo eso, no lo tienes por qué ver, no tienes por qué relacionarte con eso. Yo antes tengo un consejo muy importante y es... esto es empírico, o sea, yo lo tengo comprobado y es el motivo por el cual a mí no me afectan este tipo de cosas, y es que cuando una persona te insulta por ser transexual, es un pesado que te ha buscado para insultarte porque quiere ver vídeos de trans y se ha sentido culpable. O la gente que te desea así como cosas horribles. A mí me pasó una vez en un foro que un tío que me deseaba mucho que yo me
S mayúscula, me enseñaron su Facebook y vi cómo era en la vida real y dije, mira, ya no me da rabia. ¿Sabes? Porque era una persona, o sea, para llegar a ese punto tienes que ser un despojo humano, o sea, una persona tan frustrada que lo pagas con los demás. Perdona, Langola, continúas. Langolas, perdón. Dijimos información, vínculos, información y prestar atención a cosas que no te hagan daño. Porque si estás empezando tu transición y todo esto, necesitas un entorno seguro y eso también es un trabajo tuyo. No quiero decir eres un pedazo de porcelana, tienes que cuidarte, tienes que no romperte, sino no vayas por los lugares que sabes que te van a hacer daño, al menos ahora, porque estás pasando por muchas cosas. Más bien, se recomienda que las personas trans que están pasando una depresión no transicionen. ¿Por qué? O sea, directamente. Porque primero tienen que solucionar la depresión para poder tomar decisiones importantes que va a ser eso. ¿Y si la depresión está asociada a esa disforia? Justamente esto tienes que trabajarlo mientras vas transicionando, pero tiene que ser un trabajo tuyo. Es importante y para eso hay herramientas como la terapia, los vínculos, la información. Es que esto me parece interesantísimo, Langolas, porque creo que yo tengo la respuesta a esta situación y que creo que esto es un mensaje súper bueno para las chicas trans que estén muy depresivas y aún no hayan empezado o acaben de empezar. Y es que creo que tienen que hacer lo que hice yo. Y yo lo que hice fue empezar mi transición, pero no salir del armario hasta 2 años después de haber transicionado. Porque tú puedes empezar tu transición. Hay mucha gente que me dice, no sé cómo contárselo a mis padres y empezar las hormonas. Tú puedes empezar las hormonas y no vas a ser Beyoncé al día siguiente, ¿vale? O sea, salvo que tengas 14 años, lo hagas a escondidas, que no lo recomiendo. Y también muchos lugares necesitan aprobación de los padres cuando eres menor de edad, entonces no lo vas a poder hacer a escondidas. Y eso, que tú puedes estar, es que esto es lo que yo más recomiendo, y es que esto tengo que hacer un inciso, y es que yo lo que más recomiendo es, tú empieza tu transición, sobre todo el primer año, lo que más te va a feminizar es que te aprendas a maquillar, que te hagas el láser, y es todo un proceso tan lento, que tarda tantísimo tiempo en ver resultados, que lo mejor es transicionar sin hacerlo de cara al público, estar como 2 o 3 años tomando las hormonas, dejando el pelo crecer, aprendiendo a vestirte, tal y cual, que no decir, venga, porque eso, te vas a enfrentar con las miradas, la transfobia, vas a tener tu passing mínimo, porque es cuando empiezas, etcétera. Y otra cosa que te quería preguntar es cómo labrar la paciencia de los primeros años de transición, cómo aprender a tener paciencia. La paciencia, como la empatía, la atención, es algo que se entrena. Lo digo como alguien que tiene muchos problemas de ira y lo he trabajado bastante. ¿Bastantes problemas de problemas de ira? De ira. Sí, soy una persona muy iracunda y fui a terapia mucho tiempo para trabajarlo. No te pega nada, Langolas. No te pega nada, no te imagino, Tú el LOL, vamos, no lo instalas en la vida, Eso acabas terrorista. No, nunca. El otro día. Esto no importa. Es algo que se entrena y tienes que ir poco a poco a aclimatarte a estímulos que te trabajen la paciencia. Como en un videojuego. Tú no vas a enfrentarte al jefe final al principio, sino vas yendo de a poco y creciendo como jugador y personaje para ir enfrentando desafíos más difíciles. Entonces, la paciencia es algo que tienes que entrenar muy de a pocos y tener en cuenta que si has sobrevivido, si has pasado por una situación que pone a prueba tu paciencia y la has superado, vas a superar la siguiente. Y es algo que tienes que ir trabajando de a pocos. Pues muchísimas gracias, Langolas, por esta increíble charla. Muchas gracias a ti. Espero estar a la altura. Lo has estado. Estoy segura de que esto va a ayudar a muchísimas chicas. De hecho, cuando hago este contenido suele ser el que más me comentan, haz más. Pues tenéis 1 hora y media. Y eso, que muchísimas gracias. Y eso, que tenéis, os voy a linkear el YouTube de su canal.
Y si queréis contactar con él, él es psicólogo y os puede ayudar a todas en sesiones online. Así que muchas gracias, Langolas. Muchas gracias a ti. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Dale like, suscríbete y sigue a Langolas para más vídeos así. ¡Nos vemos!